muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Casa en el Planeta, estas conversaciones en casa que estamos ya desarrollando hace varios meses durante la pandemia, lo cual me recuerda que debo aconsejarles prudencia, pedirles mucho cuidado porque estamos en un momento crítico de este fenómeno y pues por supuesto no queremos entrar en una segunda ola. Tapabocas, distancia, lavado de manos, seguridad, bioseguridad ante todo. En la Casa en el Planeta siempre tenemos aspectos complejos de la gestión ambiental en la ciudad capital, en la región en la que vivimos. Y uno de los más desapacibles que nos recuerda nuestra naturaleza orgánica, material, nuestros defectos, si se quiere decir, en términos de modos de vida, es el manejo de residuos. Cuando los niños se quejan de las personas que tiran basura a la calle, nos están recordando eso constantemente. Y por supuesto tenemos que tratarlo, tenemos que tratar ese comportamiento y tenemos que tratar los efectos de la generación de residuos en la capital, nada más y nada menos que una ciudad que tiene ya 8 millones de habitantes y que sigue creciendo. Por lo tanto, estamos abocados a enfrentar un reto cada vez más complejo. He invitado para esta noche a la directora de la unidad administrativa de la unidad Administradora Especial de Servicios Públicos, que es el título exacto de la entidad, la doctora Luz Amanda Camacho, para conversar un poco sobre el manejo de residuos y desechos en Bogotá. Luz Amanda es ingeniera de sistemas de la Universidad Inca de Colombia, tiene experiencia en áreas financieras, administrativa, de vigilancia y responsabilidad fiscal. Trabajó con la Contraloría General de la República como gerente departamental de Casanare y Arauca y fue asesora del despacho y de la Oficina de Control Interno. Su más reciente trabajo en el sector de servicios públicos fue como agente especial de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, donde se le recuerda porque amplió la vida útil del relleno sanitario de Cascajal. En el 2009 fue asesora de esta misma entidad donde hoy trabaja y una de sus prioridades, el relleno sanitario de Doña Juana, del que vamos a ir hablando más adelante, pero que por supuesto no es la única dimensión del manejo de residuos en Bogotá. Buenas noches, doctora Luz Amanda, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Brigitte, para ti y todos los que te siguen en este maravilloso programa. Es un placer para mí estar aquí contigo. Bueno, el gusto es mío y quiero invitarla para arrancar a que nos dé un breve panorama del manejo de residuos sólidos en el mundo, cuáles son los retos que realmente estamos enfrentando en pleno siglo XX-XXI, cuando tenemos la posibilidad de ver y compararnos con muchos otros países, muchas otras ciudades, en un momento de la historia muy particular. El mundo entero y el planeta está caminando en una vía de aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos importante. Estados de Norteamérica, Europa entera, algunos muy pocos países de Latinoamérica ya han avanzado en este camino de entender que los residuos son materia prima para un nuevo producto, no un desecho para enterrar en un terreno y que lamentablemente genere un impacto negativo ambientalmente hablando. Así es que Bogotá, en esta administración, en donde el plan de desarrollo no es otra cosa que el nuevo contrato social y ambiental de la Bogotá del siglo XXI, pretende, por supuesto, caminar en esa misma vía, virar hacia esa nueva mirada que es importante para los bogotanos y que podría ser ejemplarizante para el país. La valoración energética, la conversión en combustibles. Miren, los plásticos, los orgánicos tienen gran capacidad de transformación para nuevos elementos. A nosotros nos ha costado mucho entender el cambio de modelo lineal al cambio de modelo circular. Así es que nosotros definitivamente creemos, estamos convencidos de una frase que hemos repetido hasta el cansancio y es que la basura no es basura. La basura es materia prima para producir algo distinto que le ayude a la ciudad, al planeta y que sea amigable incluso con las comunidades aledañas a donde
llevamos nuestros residuos sólidos, porque como bien tú en algún momento lo decías y lo ha dicho todo el mundo, vivir al lado de un relleno sanitario, porque es que el relleno sanitario es solamente una de las muchas modalidades que hay en el mundo para tratar residuos sólidos. Digamos, los costos ambientales pueden ser mucho más altos y el costo social, por supuesto. Y si uno sumara todo eso que tiene que invertir para mejorar las condiciones ambientales y sociales, pues seguramente el costo sería mucho más alto que lo que pagamos nosotros con la tarifa. Sin embargo, ¿cómo exigirle a un usuario elevar el pago o incrementar el pago de una tarifa si nosotros mismos no cumplimos con la labor que tenemos que desarrollar de hacer un buen manejo, un buen aprovechamiento y un buen tratamiento de los residuos sólidos? Entonces hay que empezar por ahí. Hemos decidido entonces empezar desde el final para poderle mostrar a los usuarios, a los ciudadanos bogotanos, que es indispensable hacer un trabajo conjunto para que esto pueda salir adelante. Nosotros desde lo institucional, desde el Estado, desde el gobierno distrital nos encargaremos de darle un buen manejo, pero la ciudadanía, por supuesto, tendrá que trabajar de la mano con nosotros en ese objetivo. Bueno, muchas gracias, doctora Luz Amanda. Ha planteado un panorama bien amplio de lo que implica la gestión de residuos sólidos, teniendo en cuenta que tiene un componente muy importante asociado con las tarifas de recolección y disposición, porque definitivamente las personas, como decía al principio, tendemos a ignorar esa parte de nuestra responsabilidad, decir, no, pues que alguien se haga cargo, que el Estado se haga cargo, que para eso pago impuestos, pero resulta que tal vez las necesidades que están a cargo de los impuestos son muchísimo más grandes que las capacidades mismas de utilizarlos. Pero vamos a volver al tema de tarifas más adelante. Por ahora quisiera mencionar cómo el tema del mal manejo o mala disposición de residuos en el mundo está creciendo. De todas maneras, por los temas demográficos, por los temas de cambios en los patrones de consumo. La mejora en la calidad de vida y el bienestar implica nuevos materiales que están siendo utilizados y luego lanzados hacia los rellenos sanitarios o depositados en otras partes, todo lo que no se recicla. El Banco Mundial y las organizaciones multilaterales han advertido sobre los grandes riesgos que está generando el déficit de gestión de residuos sólidos en el mundo. Muchos de los residuos hoy en día que son vertidos todavía a los ríos, por ejemplo, y en un próximo programa seguramente exploraremos un poco la incidencia que tiene los colchones en los canales de desagüe en las ciudades que generan inundaciones y daños graves a la infraestructura. Y luego también los temas asociados con los efectos en la fauna y la flora silvestre, la contaminación que se genera, bien sea tóxica o material, y el impacto que la acumulación de residuos en lo que llamamos los botaderos, pues es absolutamente espeluznante en términos de salud pública, de riesgos toxicológicos y seguramente tendrá algo que ver con problemas epidemiológicos en el futuro. Así que el panorama es complejo y por eso quisiera entonces preguntarle a Luz Amanda de esas 4 dimensiones, digamos que he mencionado, la dimensión del riesgo, la dimensión de la salud, la dimensión económica, ¿cuál es la perspectiva de la administración para trabajar en lo que usted nos mencionaba ahora como una visión de economía circular, una visión de eliminar la noción de basura, que ya nos la había dado Marcela, la recicladora, en nuestro programa hace ya varias semanas? Pues mira, nosotros creemos que hay como 3 momentos muy importantes en esta gestión de residuos. La primera es la responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios, al comprar, al consumir y al generar. Ese es un primer momento y eso tiene que ver con la disciplina del usuario, cómo interioricemos que los residuos pueden ser reusados, reutilizados y que para que eso suceda es muy importante hacer separación en la fuente, es decir,
poner los inorgánicos de un lado, los orgánicos de otro, los inorgánicos separados entre plásticos voluminosos, que son como los icopores, estas cosas, el vidrio, todos esos, el cartón, todos esos materiales, digamos, que son manejables desde el hogar. Eso es el primer momento, la responsabilidad en la compra, el consumo y la generación de los residuos. Hay un segundo momento que está entre el momento en que el usuario dispone su bolsa o sus bolsas de residuos y al momento en que llegan a Doña Juana. Entonces, en ese momento intermedio es donde tal vez actúan la mayor cantidad de elementos importantes para el aprovechamiento de esos residuos. Entonces allí entran a jugar los recicladores, los industriales, las bodegas, la comercialización de estos productos, todo lo que digamos, lo que enviamos en la bolsa blanca, que puede ser manejable y reutilizable y reusable, como decía. Pero además allí hay una cosa muy importante y es que en este momento, en este segundo momento, está, digamos, la valoración económica más importante, porque es allí donde tenemos trabajo para los recicladores, porque es allí donde los compradores de estos residuos para reutilizarlos o transformarlos pueden tomarlos. Esta es la parte de la cadena donde se reúnen varios actores. Y aquí están también los académicos, y están las universidades, y están todos los que en algún momento dedicamos un poco de tiempo a repensarnos esta estructura. Y esa, digamos, es la fase de aprovechamiento que hemos denominado. Y el tercer momento es el momento en Doña Juana. Y es allí donde creemos, como lo decía antes, que hay que empezar a virar hacia nuevas formas de tratamiento de los residuos para valoración energética o para combustibles. Pero ¿qué es lo importante de decir aquí, Brigitte? Los actores tenemos que trabajar de la mano. El usuario siendo más disciplinado, el reciclador siendo más juicioso en la recolección y digamos, la entrega a los industriales en apostarle más a las tecnologías para poder producir nuevos materiales. Y al final, nosotros también como gobierno, obtener las posibilidades para poder transformar esos residuos en otra cosa. Así es que nosotros en nuestro plan de desarrollo, en esta administración, dejamos muy claro que vamos a hacer pilotos de tratamiento en Doña Juana, de residuos sólidos y de lixiviados, que los lixiviados son esos jugos que resultan de exprimir, si se quisiera decir así, los orgánicos. Es como después de que tú tienes una fruta y la licúas y luego la exprimes y sacas ese líquido que queda al final, es lo que nosotros denominamos o que se denomina lixiviados. Y eso tal vez es el tema más importante que en el impacto ambiental, porque tú hablabas de las fuentes hídricas y es tal vez los lixiviados un parámetro bien importante para medir, digamos, la eficiencia de los tratamientos de los residuos. Nosotros tenemos, digamos, entre los pilotos de aprovechamiento también dos grandes variables. Una, que son los plásticos. Vamos a encaminar un gran esfuerzo hacia el aprovechamiento de los plásticos y vamos a hacer un gran trabajo con las comunidades que ya empezamos a hacer, no vamos a hacer, ya empezamos a hacer, porque ya hay comunidades que han desarrollado manualmente estrategias para el manejo de residuos orgánicos. Quiero contarte que en Mochuelo, los Mochuelos, que son los barrios que quedan aledaños a Doña Juana, un grupo de jóvenes recicladores decidieron ellos mismos hacer rutas selectivas, recogen en 250 casas, 250 hogares, sus residuos orgánicos, se los llevan a un lugar, los tramitan allí, los tratan de manera manual y producen compostaje. Entonces, ese ejemplo nosotros quisimos primero apoyarlo, validarlo, y apoyarlo no es con un discurso, sino apoyarlo es económicamente, y abrimos hace poco un proceso
legal para poder avanzar en la construcción de la mecanización y tecnologías y aplicar nuevas tecnologías al tratamiento de esos residuos y replicar ese modelo que esos muchachos hicieron en Mochuelos en 6 localidades de la ciudad. Digamos, esa es una de las apuestas importantes y es empezar a usar o reusar los orgánicos de manera eficiente. Y con Ecopetrol y su empresa comercial Esencia hicimos un convenio y ellos nos donarán una maquinaria para el tratamiento de plásticos para producir nuevos elementos. Y eso lo vamos a hacer en un predio de la UAS con el trabajo conjunto con los recicladores. Mientras que nosotros vamos trabajando en este gran proyecto de la cultura ciudadana, de la disciplina ciudadana, del reaprendizaje de cómo comprar, cómo consumir y cómo generar, no podemos detenernos solamente en esa variable. Tenemos que avanzar en lo que nosotros sabemos que tendrá un tiempo para cambiar. Entonces, debemos darle un camino a los plásticos y a los orgánicos. Con eso pensamos, digamos, disminuir un gran porcentaje de llegada de residuos a Doña Juana. Y en Doña Juana, ustedes saben, tenemos un concesionario que opera una celda, un polígono del relleno, de Doña Juana, no el relleno, de Doña Juana, porque el polígono es el relleno, que el relleno se llama así porque es una modalidad de tratamiento de residuos, que no es otra cosa que, como lo llamamos coloquialmente, el entierro de residuos, es lo que llama disposición final. Pero hay otras formas y por eso nosotros pensamos que en el predio Doña Juana, además de la disposición final que tendrá que seguir siendo por un tiempo, tendrá que seguirse haciendo por un tiempo, tendremos plantas de tratamiento de residuos que nos produzcan o energía o gas o cualquier otro elemento. Hoy en día ya tenemos una experiencia en Doña Juana con otro concesionario que se llama Biogás Doña Juana. Y ellos ya tratan los gases que resultan de los residuos ya enterrados en celdas que ya han sido clausuradas, cerradas, pues, y ellos de ahí extraen gas y producen energía. Es decir, ya eso dejó de ser un piloto, eso lleva 13 años, algo así, 12 o 13 años, haciendo esto. Empezó como un piloto, pero ya lleva todo este tiempo demostrando que es posible y nosotros también queremos apostarle, digamos, a esas nuevas alternativas porque ya está demostrado que se puede. Necesitamos hacer un gran esfuerzo para que esos residuos puedan ser tratados de manera distinta a la disposición final o enterramiento de los mismos. Entonces, en el plan de desarrollo nosotros dejamos en el articulado no solamente un programa que habla de cómo reusar, cómo aprovechar, cómo reutilizar, no solamente la gran sombrilla de la cultura ciudadana, sino que también dejamos en un artículo muy específico, que es el 128, en el que nos comprometimos a cambiar el método, a cambiar la modalidad, a virar hacia el cambio, a virar desde este concepto de manejo de residuos o gestión de residuos lineal a el modelo circular. Creemos que es el momento de entrar. Bogotá no puede seguir quedando atrás en esta tarea y vamos a avanzar en esa vía. Ya empezamos a avanzar. Esta semana ya ya publicamos las consultorías y una gran noticia. Tuvimos en 2 reuniones más de 70 interesados en participar en estas consultorías. Es decir, paralelamente estamos haciendo un proceso que es transparente, pero que genera confianza. Y por eso hay tantos interesados, porque se están dando cuenta que es posible hacer las cosas de otra manera. Nosotros creemos profundamente digamos, en estas componentes de la consulta anticorrupción, donde establecimos que los procesos de contratación deben ser públicos, transparentes, participativos, y en ese sentido creo que lo estamos demostrando. Ya en la primera, ya salimos a proceso también con el predio, se llama Bianca, que es el predio donde hacemos lo que les contaba con los muchachos de Mochuelos, este tema del compostaje. Salimos a proceso para ver quién estaba interesado y llegaron más de 50 proponentes, ya concretamente, es decir, están creyendo en esta administración y están creyendo que es posible hacer las cosas de otra manera. Estamos muy entusiasmados con eso.
Pues qué buenas noticias todo esto que hace parte de una diversificación y una aproximación un poco más sofisticada a la convencional, que era simplemente enterrar lo que llamábamos las basuras. Esto es uno de los avances que se está dando a escala planetaria. En la Casa en el Planeta con la doctora Luz Amanda Camacho vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante. Tenemos que tratar los problemas de la casa en el planeta de frente y por eso estamos hablando de los residuos que producimos como sociedad aquí en Bogotá, en la ciudad capital, y el manejo que les hemos dado hasta el momento. ¿Cuáles son las innovaciones grandes que se plantean en este plan de desarrollo de la administración actual? ¿Cuáles son las visiones de gobernanza de los residuos, el vínculo que estamos construyendo con la economía circular, con los recicladores? Y la doctora Luz Amanda Camacho nos estaba hablando del tema de las convocatorias para diversificar la gestión de los residuos y convertirlos realmente en la materia prima de nuevos procesos. Quisiera pedirle a Luz Amanda que nos contara un poquito más en detalle el proceso de planeación de de esa diversificación, digamos, del manejo de los residuos, pero vamos a voy a parcelar, digamos, la conversación en preguntas más específicas para dar respuestas un poquito más cortas, porque se nota la pasión y necesitamos tratar de entender un problema tan gigantesco como este, para no concentrarnos tampoco en solo el tema de doña Juana, porque el manejo de residuos es un universo gigantesco. Yo estoy aprendiendo acá también. Muchas gracias de nuevo por su compañía. Entonces, cuéntenos un poquito más en ese tema de digamos, de la diversificación de los sistemas de gestión de residuos. Bueno, aquí lo importante es decir que concretamente, uno, vamos a hacer pilotos o ya empezamos a practicar pilotos de aprovechamiento de residuos, que vamos a encaminar fundamentalmente en dos líneas. Una que tiene que ver con el aprovechamiento de plásticos para su reuso y reutilización, y otro que tiene que ver con la réplica o las réplicas de un modelo que ya establecieron unos jóvenes recicladores con los orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? En enero de 2021, por una nueva determinación del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda en enero de 2020, que emitieron un acto administrativo donde dijeron, desde enero de 2021 hay una bolsa adicional en nuestros residuos, que es la verde. Esa bolsa verde va a tener allí los orgánicos, es decir, nuestros desperdicios de comida. Allí vamos a poner, en esa bolsa vamos a poner esos residuos. ¿Qué pensamos nosotros? Que eso va a mejorar muchísimo el tema de la separación, por lo que tú mismo decías, Brigitte. Tú misma decías, Brigitte, es que los orgánicos no nos gusta verlos, no nos gusta olerlos, no nos gusta tenerlos en la casa, porque los orgánicos pues emiten ese olor que es no muy agradable, ¿cierto? Si nosotros tenemos eso separado, vamos a entregarlo más rápidamente. Pero nosotros como UAES, como distrito, no podemos someter esas bolsas al mismo tratamiento que tienen las bolsas negras y es llevarlas a la celda para ser enterradas, porque entonces el usuario va a decir, entonces, ¿para qué hago esto? Que de hecho ya es la queja, porque dicen, ¿para qué separo con la bolsa blanca si pasa el carro recolector y se lleva las dos bolsas? Entonces, ¿yo qué hice? Y eso es lo que tenemos que resolver nosotros como distrito. Y en ese sentido es que precisamente estamos avanzando en estos lugares de reciclaje para retratar, reusar los residuos orgánicos. ¿Para convertirlos en qué? En un compostaje, que es un material que sirve como abono, que queremos que sea de altísima calidad, y para que sea de altísima calidad tiene que tener dos condiciones. La primera es que tiene que ser limpio, es decir, no mezclado con ningún otro producto.
Los residuos orgánicos que saquemos de nuestras casas en la bolsa verde deben ser solo residuos orgánicos, solo nuestros desperdicios de comida. Si nosotros logramos eso, imagínate que nosotros estamos llevando a doña Juana el 53% de residuos son orgánicos. Y eso es lo más valioso que se puede reutilizar o tratar para convertir en algo nuevo. Si nosotros logramos ese 50% organizarlo entre estos proyectos de compostaje que te dije que vamos a replicar en 6 localidades de Bogotá, y adicionalmente lo que llegue a doña Juana no se entierre, sino que se trate, vamos a lograr un gran avance en la ciudad. Lo primero, eso es un avance gigantesco porque estamos hablando de 2 a 3.000 toneladas menos de residuos siendo enterradas y desaprovechadas, y una recuperación de capital orgánico, por decirlo de alguna manera, que puede ser reutilizado en la restauración de los cerros orientales, en la reconfiguración de muchas áreas que han sido mal intervenidas en el pasado, incluso en la agricultura urbana, ¿no? Que es uno de los retos que tenemos aquí en la ciudad para las huertas comunitarias, para, bueno, en fin, devolverle un poco la vida al suelo de la ciudad. Así es, Brigitte. Lo más importante de esto es que ya tenemos el proyecto, ya no, ni siquiera tenemos que pensarlo, porque está hecho. Entonces, digamos y nosotros sí creemos en esta idea de construir sobre lo construido, lo que funciona hay que seguirlo apoyando, y lo que pues no funciona hay que replanteárselo. Esto es simple, digamos, una cosa muy lógica. Y creemos que, aunque se han hecho experiencias aisladas en aprovechamiento para conversión en compostaje, sabemos que se puede. Entonces no es sino mecanizarlo, con la ayuda pues de quienes saben hacer esto, que son muchos, por eso se presentaron más de 50 para este primer predio que es en Avianca. Y si logramos eso, ya la réplica es mucho más fácil. Este es un asunto de recursos, lo tenemos planteado para el año 2021 y 2022. Nosotros terminamos esta administración demostrando que eso es posible, sin duda alguna. Por supuesto que tenemos que contar con la ciudadanía. Claro, eso sí, si no separamos bien, si no contribuimos con nuestras capacidades, la calidad del proceso se va a ver muy afectada, porque indudablemente estar retirando los trozos de metal, los trozos de plásticos, de los decenas de sustancias, estar sacando una pila que se ha tirado al residuo orgánico y que genera un problema tóxico es tremendamente complejo y hace muy difícil las cosas. Vamos a ver la ciudadanía cómo responde. Esa es una gran invitación que hacemos. Como siempre, cultura ciudadana sigue siendo una de las claves de cualquier tema. Yo le quería preguntar, era complementariamente al del compost, que es un proceso que yo creo que cada vez más estamos viendo para tener nuestras lombrices bogotanas bien activas, es el de la generación de energía. En muchas ciudades del mundo los residuos se convierten en fuente de energía. ¿Esa es una posibilidad real? Sí. De hecho, por eso te contaba la experiencia que tenemos en Doña Juana con Biogás, que es el otro concesionario que tenemos en ese predio, que hace la exploración de los gases, de los residuos que quedan enterrados y que ya están clausurados, las celdas que ya se usaron y que ya llegaron a su capacidad máxima. Y ellos extraen esos gases y con eso producen energía. Ya tenemos una primera experiencia, por eso te digo que construir sobre lo construido es posible. Pero las consultorías que planteamos, que abrimos en estos días, a las que te contaba, pudimos saber que no solamente hay países interesados, sino que en Colombia hay locales que están también muy interesados en esta consultoría. ¿De qué se trata esto? Nosotros ya tenemos un estudio de prefactibilidad que se adelantaron en las administraciones anteriores, y lo que abrimos fue la consultoría para la factibilidad, es decir, que nos den el estudio técnico y el estudio financiero adecuado a Bogotá. ¿A qué? A la humedad, a la altura, a las condiciones de suelo, al clima, todas estas variables que son importantes tener en cuenta, pero con una condición. Nosotros planteamos, y es que esta valoración, ya sea
por el método que sea, porque hay muchos métodos en el mundo. De hecho, hay muchos países que tienen o empresas que tienen métodos ya patentados. Entonces, no es sino adaptarlos a la realidad nuestra, a nuestras condiciones, y esperamos que, digamos, a esas consultorías se presenten muchas personas de verdad, personas jurídicas o personas naturales que estén interesadas en esta tarea. ¿Qué se va a hacer con esa consultoría? Lo que te estoy diciendo es resolver cuáles son mínimo 3 metodologías posibles de tratamiento de residuos sólidos. Y con eso, entonces, haremos 3 pilotajes. Pero con una condición, y es que no podemos superar la tarifa que tenemos planteada en Bogotá o en Colombia para ese tema. Es decir, nosotros, y lo decía desde el principio, no vamos a hacer un incremento tarifario porque todo el mundo dice, es que producir energía es muy costoso y eso es imposible en Colombia con esto. No, eso es posible, es posible. De hecho, se está haciendo. Y de hecho, biogás a nosotros nos da réditos financieros. Es decir, a nosotros ya nos llega plata por producción de energía con un piloto tan pequeñito. Bueno, tenemos dos respuestas muy interesantes. Una, compostaje para lograr disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario y que sirvan para otras cosas. Y dos, la extracción de energía, la producción de energía que bien sea a través del gas o me imagino otras tecnologías, se puede convertir en un espacio de rentabilidad para la gestión de residuos. La innovación y la ciencia son elementos fundamentales para tratar los problemas contemporáneos de gestión de residuos. Y de este tema quiero que hablemos después de la pausa. De nuevo aquí en La Casa en el Planeta, afrontando las preguntas y los problemas que nos interesan a los bogotanos para hacer mejor gestión ambiental, para construir sostenibilidad. Hoy con la doctora Luz Amanda Camacho estamos revisando el manejo contemporáneo de los residuos sólidos, hablamos del compostaje, la producción de energía, y quisiera preguntar en la perspectiva de futuro, ¿cuáles son los cuellos de botella? ¿Cuáles son las innovaciones estratégicas hacia las cuales deberíamos apuntar y de dónde van a salir los recursos para eso? Si son recursos privados, si son recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de las regalías que recibe Bogotá, por ejemplo. Claro que sí, Brigitte. No, pues nosotros consideramos que hay 2 elementos importantes. Uno, pues decirte que sí es posible, ya se está haciendo, y que hay otras formas que llegarán con estas consultorías y nos dirán cuáles son las modalidades que podemos usar para tener en Bogotá producción de energía y, como tú lo decías, réditos financieros para la ciudad, que no serían otra cosa que distribuidos también en las comunidades aledañas, en la misma reforestación o restauración en vegetación o reconformación de terrenos, digamos, que todo visto desde la mirada de también la circulación de esos recursos para mejorar las condiciones de quienes viven cerca a Doña Juana o de las necesidades de la ciudadanía. Dicho esto, los recursos de la consultoría, de las consultorías que desarrollaremos, pues por supuesto salen de los recursos de la entidad que fueron aprobados por el Consejo de Bogotá. Y ¿cómo sería esa inversión? Pues fácil, nosotros tenemos una tarifa y con esa tarifa tiene que establecerse el tiempo del piloto y la financiación del mismo. Entonces, si gana después de que saquemos las consultorías que nos darán resultados más o menos en abril o mayo del año entrante, nos dirán, estas son las 3 metodologías que son posibles usar aquí. Entonces, abrimos la licitación a un proceso que se llama coloquialmente llave en mano, es decir, que hagan la ingeniería de detalle y la construcción de las 3 modalidades distintas que ganen digamos, en el análisis de la consultoría. Es decir, que nosotros pensamos que en el año 2022, más o menos a mediados, o como en agosto más o menos, tendremos esos 3 pilotos ya montados en Doña Juana. ¿Qué pasará? Que esos 3 pilotos tendrán un tiempo
de inversión del que gane, porque ellos tienen que hacer una inversión inicial y por supuesto hay que recuperarla, sea público, privado o popular, porque pues es que esto va a haber muchas opciones, y quienes ganen eso tendrán que hacer una inversión que se recuperará a punta de tarifa. Es decir, los usuarios seguiremos pagando la misma tarifa en un tiempo determinado y ellos tendrán que hacer esas infraestructuras en un tiempo determinado y al final producirle a la ciudad también réditos financieros, como bien lo decíamos. Entonces, nadie tiene que pensar en que nosotros vamos a subirle la tarifa a la gente pues para que podamos tener un modelo mejor. Bueno, qué bueno. Vamos a ver en este COMPES que viene de economía circular y estas propuestas ya de otra escala, qué tanto realmente somos capaces de construir una economía en la cual no desperdiciemos, una economía que incluso permitiera reducir las tarifas porque estamos desarrollando unos espacios de producción y de desarrollo completamente distintos a los que estábamos acostumbrados. Luz Amanda mencionó un tema muy importante y es el de la justicia ambiental, la justicia respecto a las comunidades que durante ya décadas han experimentado convivir con el relleno sanitario. Bogotá tiene una deuda muy grande con estas comunidades y ojalá pudiéramos compensarla, así como hemos empezado a hacerlo con el tema del río Bogotá. En algún momento en el futuro hablaremos sobre el tema de la sentencia del río Bogotá en otro programa, pero por ahora quisiera que nos comentara un poquito de este proceso de resarcimiento o de inclusión también que empezó a mencionar con algunas iniciativas, pero que indudablemente tiene una jerarquía muy, muy grande. Claro que sí. Nosotros hemos logrado en esta administración desde el día 1 y por solicitud expresa de la alcaldesa, y es nuestra comunicación permanente con las comunidades, con los usuarios, con los ciudadanos. Entonces, antes de la pandemia logramos hacer varias reuniones presenciales, algunas en mi despacho y otras en la comunidad, en las casas de ellos. Nosotros hemos hecho varios recorridos, hemos visto cuáles son las deficiencias que tienen y vamos a avanzar en 3 proyectos importantes. El primero ya empezó, que ya no vamos a decir que nosotros lo inventamos, eso está hecho desde hace mucho tiempo, que es seguir con los convenios que digamos, ayudan con algunos jóvenes que están interesados en seguir educándose. Convenios con la Universidad Distrital y convenios con la Universidad Nacional. Entonces, con esas 2 universidades hemos adelantado, ya, o sea, desde la UAE han adelantado en el pasado y nosotros seguimos con eso y es facilitándole de alguna manera a los jóvenes que no tienen otra opción más que estas ayudas y estos apoyos que puedan seguir estudiando. Eso como uno. Pero 2, vamos a mejorar el alcantarillado en esa zona. Ese es otro gran proyecto, es increíble, Brigitte, que hay una construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales o de alcantarillado, realmente no es de aguas residuales, sino de alcantarillado, una planta para el alcantarillado que no está funcionando hace 7 años. O sea, nunca se estrenó. Y está allí, y el alcantarillado pasa exactamente por el lado donde está la planta. Y no se le está dando ningún tratamiento. Ni hay las tuberías adecuadas, ni hay nada adecuado. Nosotros vamos a hacer eso. Vamos a mejorar el alcantarillado para estas zonas aledañas a Doña Juana. Es un gran proyecto que sale de recursos de la entidad, por supuesto del distrito, y que es una gran apuesta social, no solamente incluyente, sino una apuesta pues para resarcir un poco, como tú decías, digamos, las grandes falencias que ellos han tenido en esos barrios tan golpeados por esto. Y lo segundo, o tercero más bien, vamos a hacer una zona de cuidado en estas manzanas del cuidado que tanto ha hablado nuestra alcaldesa, que son, digamos, para cubrir a las mujeres que tienen grandes responsabilidades, que tienen que educar, que tienen que enseñar, que tienen que cocinar, que tienen que lavar, que tienen que cuidar. Entonces nosotros vamos a hacer una infraestructura importante para jardín infantil, oficinas, lugares de reuniones, en un predio de 1.000 metros cuadrados más o menos, y vamos a hacer una infraestructura para que tengan un nuevo jardín infantil grande para los niños y para que sea una zona de cuidado, es decir, que las madres puedan estar allí también seguramente educándose
o mejorando sus niveles de educación o de qué hacer para ser cuidadas. Como ellas cuidan, para ser cuidadas, nosotros tenemos una gran apuesta por la mujer y por los jóvenes que no estudian ni trabajan, que se llaman ninis, que ni estudian ni trabajan y que no tendrían esas otras opciones, y estamos abordando los dos temas desde ahí, con los convenios para educación para los jóvenes y con esta nueva zona de cuidado para las mujeres, pues para la comunidad, pero especialmente para las mujeres. Entonces, esas dos grandes apuestas. Ahora, lo que sí no vamos a romper es la comunicación con las comunidades. Nosotros vamos a estar permanentemente. Estos medios digitales allá no son tan fáciles y son difíciles. Aquí se nos presentan un montón de problemas, pues ya te imaginarás cómo son las redes allá. Entonces, yo, digamos, hemos guardado distanciamiento, pero muy pocas veces porque pues debemos cuidarnos primero, pero en estricto nosotros no hemos perdido la comunicación con ellos y ellos realmente han manifestado digamos, su conformidad o mejor su agrado en que esta administración haya tenido en cuenta a la comunidad y esté presente allá con mucha frecuencia. Eh, eh, digamos, nuestros gestores sociales están pendientes, estamos haciendo un nuevo plan de gestión social para el relleno sanitario, digamos, y para las comunidades aledañas a Doña Juana, y viendo de qué manera podemos brindar como mayor apoyo y prestar un mejor servicio y que esas comunidades se vean afectadas positivamente o impactadas positivamente por lo que nosotros hacemos. Bueno, esos son noticias muy importantes en términos de la responsabilidad que todos tenemos con las personas que han, de manera involuntaria, tenido que recibir el impacto de la gestión de nuestros residuos. La cuenca del río Tunjuelito, que es una cuenca completa y compleja dentro de la estructura ecológica de Bogotá, tiene un papel muy importante que jugar en la reconstitución del paisaje donde Doña Juana ha existido, y seguramente habrá inversiones muy importantes también en la restauración ecológica con base en la reincorporación de algunos de los, como dicen, de las celdas que ya van alcanzando su madurez. Quiero recordarle a todos los bogotanos que cuando pagamos el impuesto predial, siempre hay una pequeña casilla que nos dice si estamos dispuestos a hacer un aporte adicional por un porcentaje determinado y que este aporte vaya a alguno de los proyectos específicos del plan de desarrollo. Son mecanismos que hacen que el ajuste de tarifas no sea la única alternativa para cuando tenemos que tomar decisiones complejas como resarcir a estas comunidades de una manera justa, proporcional y adecuada, que yo creo que es un debate que va a seguir operando en los próximos años. Quiero preguntarle a la doctora Luz Amanda acerca de los residuos peligrosos, porque como estamos en pandemia, estamos botando tapabocas pero por miles, estamos reutilizando no, estamos lanzando a las bolsas rojas de residuos peligrosos, los guantes de polietileno que se están consumiendo por miles y millones y otra cantidad de elementos que tienen riesgo potencial. Eso se suma a pues, el manejo que ya se le daba antes a este tipo de residuos hospitalarios, por ejemplo, pero ¿qué está pasando con todo eso en este momento? La UAS tiene un contrato con una empresa privada que se llama Ecocapital y con ella desarrolla esta labor. Ellos hacen la recolección, eh, no es una concesión que nosotros paguemos, ese es un acuerdo que hace Ecocapital con cada uno de sus usuarios, una tarifa acordada con ellos, y nosotros lo que tenemos es una interventoría que revisa que esto se haga bien. Una interventoría que hace seguimiento a toda la prestación del servicio de los llamados residuos peligrosos u hospitalarios. Digamos, que entregan, como los salones de belleza, los hospitales, las clínicas, que, digamos, entregan ordenadamente esos residuos. Ahora bien, de lo que tú planteabas en este año de pandemia. Sí, lamentablemente nosotros hemos insistido más bien en decirle a la gente que no bote estos tapabocas a la calle, que son residuos que tienen un riesgo. Y bueno, eso no ha sido fácil, pero pues digamos que nosotros todavía, si no sabemos hacer lo que ya hace 1000 años tenemos que hacer, que es la separación de la fuente, pues esto que es nuevo,
es toda es un nuevo aprendizaje. Entonces, pues digamos que en eso hay mucha gente que ha actuado bien, hay mucha gente que lo ha hecho bien, hay que decirlo. Pero pues hay otros que tal vez no han entendido la importancia de hacer esto como se debe. Pero igual, nosotros, digamos, nuestros llamados operadores de barrido, que son coloquialmente llamados escobitas, nuestros recolectores de las empresas de recolección, barrido y transporte de aseo, hacen llegar esos residuos a un lugar específico en Doña Juana y allí pues se le da el tratamiento que se debe dar normativamente, un entierro distinto, en zonas distintas, y allí pues ya termina digamos, su vida. Lo que tenemos que mejorar un poco más es este tema del arrojo clandestino de estas cosas, ¿no? Pero nosotros, digamos, seguimos la línea de hacer la recolección y el tratamiento. Tenemos como te digo, contrato con Ecocapital para poder, digamos, tener un poco controlado o muy controlado. Esto porque los hospitales, como te digo, los salones de belleza y todos esos que tienen que entregar esos residuos, los entregan juiciosamente y pagan su tarifa acordada con este operador que lleva a cabo esta tarea. Entonces, pues nosotros seguimos trabajando con ellos, tenemos esta interventoría que revisa y sobre eso mantenemos el seguimiento y el control de cómo se hace la operación de recolección y transporte. Ahora ya en Doña Juana, en las zonas que están habilitadas para ello, pues el operador debe hacer una disposición final de estos residuos de manera adecuada, como lo dicta la normatividad y la ley. Aquí lo que uno ve cada vez es que el tema educativo, el tema de cumplimiento, el tema de incluso descentralización en la administración de los residuos es muy importante, porque estar pensando que todo se resuelve allá en Doña Juana, pues es una tarea titánica. Esto realmente es imposible de proyectar en el futuro, es insostenible, como diríamos. Y en una transición a un modelo más sostenible, las cosas van a ser muy distintas. Con su experiencia, con sus perspectivas profesionales, ¿cómo se imagina la gestión de residuos sólidos en Bogotá para el año 2030? Nosotros tenemos la certeza de que en el año 2022 vamos a tener estas plantas de nuevas modalidades o alternativas de residuos. Así que si estamos hablando que al terminar el mandato de nuestra alcaldesa Claudia López en el 2023, tal como nos comprometimos en el plan de desarrollo, tengamos no solamente 2, sino de pronto 4 pilotos en Doña Juana, y no solamente 2 experiencias por fuera de Doña Juana, sino 6 o 7, pues lo que yo me imagino es una ciudad no solamente más limpia, sino me imagino una ciudad produciendo combustible y produciendo energía desde los residuos sólidos. Me imagino una región metropolitana que recoja no solamente lo urbano, sino lo rural para mejorar esas condiciones gracias a estas experiencias. Me imagino unos barrios Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo y Rincón de Mochuelo, que son los más cercanos, con mejores condiciones de vida, con mayor respeto hacia la ciudadanía y con mayor respeto hacia, digamos, nuestras fuentes hídricas sobre todo. Me imagino, y tal vez no lo dije hace un momento, y abrimos también una consultoría para el tratamiento de lixiviados, aparte de la de residuos sólidos. Y nuestra apuesta es que el vertimiento al río Tunjuelo sea cero. Es decir, que los lixiviados puedan ser tratados de tal manera que no sean vertidos a ninguna fuente hídrica, ni siquiera después de un tratamiento en una planta. Entonces, y sabemos que se puede, es que yo no le apostaría a esto si no supiéramos que ya es posible y que ya se ha hecho y que hay interesados en hacerlo. Nosotros, Brigitte, este año nos hemos reunido con más de 30 países interesados en hacer esto y con colombianos interesados en hacer esto, que saben hacerlo, que ya nos han mostrado. Bueno, te decía, hay experiencias incluso que ya están patentadas, que no tendría ni siquiera pues que pensarse en cómo se va a hacer, sino adecuarlo a la situación nuestra. Si nosotros, yo me imagino en 2030, y una ciudadanía más convencida y más responsable, con una interiorización de cómo debe ser el manejo y la gestión de los residuos sólidos para que podamos reusarlos y podamos de eso
y es lo que la gente tiene que ver, y es que con estos materiales le estamos dando trabajo a más gente, estamos mejorando la industria, estamos mejorando los procesos y vamos a recibir réditos financieros para mejorar también, para ser reinvertidos en el mejoramiento de la ciudadanía, de las condiciones de vida de la ciudadanía. Así es que yo me imagino una ciudad mucho más responsable, mucho más consciente, eh, con mejores condiciones en la gestión de los residuos, por supuesto, sin duda alguna, pero no solamente en el 2030, Brigitte, en el 2023, el 31 de diciembre de 2023, cuando nosotros cerremos la alcaldía de Claudia López, ya vamos a tener un modelo eficiente, construido, no un discurso, sino hechos concretos, con temas concretos, plantas concretas, números, cifras, toneladas menos, mayor apoyo al reciclaje, mayor apoyo a la reutilización, mayor apoyo a los jóvenes como estos que desarrollaron una nueva alternativa con el compostaje, mejor lumbricultura. Es que ya lo estamos haciendo. Nosotros empezamos muy rápido y estoy seguro que lo vamos a lograr. Pues su merced inició esta conversación con algo muy bonito, refiriéndose a construir sobre lo construido. Estos temas requieren continuidad, requieren persistencia, requieren sensibilidad para no creer que cada 4 años estamos abocados a inventarnos de nuevo todo el proceso. Eso me alegra mucho y desde ya haría el llamado para que los que estén pensando en hacer parte de una próxima administración entiendan ese reto y esa necesidad de construir sostenibilidad, pero en plazos muchísimo más sensatos. Doctora Luz Amanda, quiero agradecerle muchísimo su participación aquí en La Casa en el Planeta y la invito a que nos dé un mensaje cortito de despedida. Brigitte, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Decirte que esto que vamos a hacer nosotros y decirle a la ciudadanía que esto que estamos haciendo es un cambio verdaderamente revolucionario. Vamos a cambiar el modelo juntos, vamos a trabajar de la mano juntos, ciudadanía y gobierno distrital, para alcanzar estos objetivos de mejoramiento en las condiciones de vida nuestras. No estamos trabajando para nadie, no le estamos dando a nadie, somos nosotros con nosotros mismos. Si todos nos comprometemos, lo vamos a lograr, pero aún así, nosotros, distrito, UAES, nos comprometemos a hacerlo, a hacer lo que nos toca, a cuidar los recursos públicos para que esto sea de verdad bueno para todos, que no haya dudas de nuestra transparencia, no haya dudas de los procesos que estamos haciendo y que todos participemos. Entre más participemos, muchísimo mejor. Más transparencia, más publicidad, más participación es lo que todos necesitamos, lo que hemos exigido, lo que hemos pedido, pues hagámoslo ahora que es posible. Así es que agradecerle a la ciudadanía que ya lo está haciendo y motivar a la ciudadanía que no lo ha empezado a hacer para que seamos responsables con la compra, con el consumo, con la generación, con la separación en la fuente, pero que además seamos juiciosos, no arrojemos residuos en la calle, por las calles clandestinamente, no dejemos estas tablas, colchones, por ahí en una esquina botadas. Vamos a hacer una estrategia muy interesante con este tema, les estaremos contando. Y Brigitte, yo feliz de estar en tu programa, ojalá podamos vernos de nuevo y enviarle un mensaje de absoluta confianza a la ciudadanía, que así como seguramente están creyendo ya en nosotros, nosotros creemos que con ustedes lo logramos y que ustedes todos, los usuarios, somos capaces de hacer un ejercicio responsable y disciplinado con nuestros residuos, y vamos a ver juntos que vamos a tener muchísimos logros para mejorar nuestra comunicación con el medio ambiente, que es tan importante. Pues a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos, tanto aquí en la televisión como en las redes digitales, y les dejo muchas tareas para reflexionar en esta semana desde La Casa en el Planeta. Que tengan buena noche.